Y entonces, ¿qué es el sufrimiento? ¿Alguna vez te has preguntado qué es el sufrimiento y por qué lo sentimos? ¿De dónde viene? ¿Cómo se logra sentir ese sufrimiento? ¿Por qué sentimos ese sufrimiento? Sé que has pasado por esto, así que hoy te invito a que te quedes, a que platiquemos un poco sobre el sendero úctiple y que nos va a permitir justamente entender, comprender y corregir eso que le llamamos sufrimiento. Bienvenidos a Senderos con Alita Divino. Existió en esta vida un gran maestro al cual se le dieron todas las riquezas, absolutamente todas. Él nació en un palacio, él nació con todas las comodidades como no te imaginas. Su vida estaba resuelta. Su vida estaba en ese punto en donde a lo mejor quisiéramos estar todos nosotros, porque pues obviamente nació con el mérito de la riqueza y nació justamente para darse cuenta de que requería su alma un proceso diferente. Y oh sorpresa, la vida le sorprendió porque efectivamente todo aquello que lograba comprender afuera de todas sus riquezas, se daba cuenta que no tenía una congruencia con lo que él sentía, con lo que él pensaba, con lo que él intuía. ¿Saben de quién estoy hablando? De un gran maestro dentro de muchos senderos, del maestro Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. ¿Has escuchado hablar de él? Si no has escuchado hablar de él, hoy te invito a que te quedes, porque él hoy te va a regalar 8 claves maravillosas donde tú vas a poder justamente comprender el por qué es importante sanar ese sufrimiento y quitarte de ese sufrimiento. Así que bienvenidos todos los que se están conectando y los que están en este momento. Muchas gracias por su luz, muchas gracias por su amor. Y bueno, resulta que este maravilloso maestro tuvo el gran mérito de la riqueza. Sin embargo, su alma venía a realizar una corrección que para muchos era como increíble. ¿Cómo es posible que un príncipe, cómo es posible que un hombre que tenía todo en la vida, todo absolutamente en la vida, pudo haberlo dejado, pudo haberlo soltado, pudo haber dado las gracias y decir, no quiero riquezas, ya no deseo riquezas? Y además tuvo el valor de tener el desapego con su familia. Esta historia maravillosa de este maestro a veces nos hace pensar que fue un desalmado, porque ¿cómo es posible que haya dejado a su familia? ¿Cómo es posible que haya dejado a sus hijos? ¿Cómo es posible que haya dejado a su esposa? Si ellos tenían pues todo para él, estaba dispuesto todo para que él tuviera una gran familia en ese gran palacio. En realidad no los abandona, solamente se aleja de todo aquello que representaba riqueza, de todo aquello que representaba el lujo. Él siguió viendo a sus hijos, él siguió viendo a su esposa. Y llegó un momento en que su esposa lo observaba, llegó un momento en que su esposa le dio ese valor como ser espiritual que empezó a formarse en ese lugar maravilloso que se llama la India. Y bueno, un día a sus 20 años, este gran maestro se percata que afuera de este palacio hay mucha pobreza, hay mucha guerra, había muchas peleas entre las castas de aquel entonces, pero había hombres que se dedicaban a conectarse con ellos mismos, a conectarse con esta parte interna. ¿Por qué razón? Porque él vivía en un lugar en donde se practicaba toda esta parte del hinduismo, donde había una cantidad impresionante de dioses, en donde obviamente había una idolatría a muchos elementos, pero él no sentía
ese alivio, esa conexión. Requería algo más su alma. ¿Te ha pasado esto? Que de repente estás en un proceso espiritual en donde tú sientes que no es suficiente esta conexión solamente con aquello que nos muestran el punto de los dogmas, el punto de las religiones. Ahí empieza un despertar de conciencia, así empieza. Y así empezó el despertar de Siddhartha Gautama. Y entonces un día decide literalmente irse del palacio y decide seguir a un grupo de hombres que le permitían justamente empezar este entrenamiento de la conexión interna. No fue lo más bonito que pudo vivir, porque dentro de esta conexión logró comprender en esa práctica que ellos hacían, había muchísimo dolor, había mucho sufrimiento. De ahí nace justamente esta teoría y esta hipótesis de este gran maestro, donde comprende que no necesitas tú entrar en un estado de sufrimiento para sanar, que no necesitas tú estar en un proceso de llanto para que tú sanes, que no necesitas tú estar en un proceso de angustia para que tú sanes. Es ahí donde se da cuenta que a través de esta práctica de dolor, porque lo dejaban a la intemperie meditando, porque lo dejaban justamente en todo aquello que pudiera provocar dolor físico, mental, emocional, se dio cuenta que eso no era correcto. Había algo dentro de él que le decía, esto no es correcto, esto no me agrada, esto no me gusta. Entonces, esta primera parte de desapego, donde su familia se sorprende, donde su propio padre se sorprende, decir, ¿cómo es posible que dejas este palacio, todas sus riquezas, para irte a la nada, para irte al sufrimiento? Y entonces él le dice, no, tengo que encontrarme, tengo que encontrar algo dentro de mí, no sé qué es, pero permítanme encontrarme. Y entonces su familia lo apoya y lo dejan ir, lo dejan irse. Y entonces se encuentra este grupo de hombres que les estoy comentando, que es un grupo de monjes que estaban en la práctica de encontrarse en su ser interior, pero a través de un estado de sufrimiento, un proceso donde ya se comprendía, ya se conocía la meditación, ya empezaban justamente a encontrarse con su yo interno, pero había mucho dolor, había mucho estado físico, mental, emocional de dolor. Y entonces un día se da cuenta, después de un periodo de tiempo considerable, no crean que fue inmediato, él estuvo con ellos aproximadamente unos años, unos, no sé, tal vez unos 6, 10 años aproximadamente, si no mal recuerdo el número, porque estuvo en esta práctica constante, en esta práctica concentrada, en esta práctica de encontrarse a él mismo. Hasta que un día logra darse cuenta que la vida del espíritu no es así, que la vida de la conciencia no es así. Uno de sus elementos esenciales de Siddhartha Gautama era justamente encontrarse a sí mismo, no era encontrar a un dios ni a dioses, eso que queda clarísimo, ¿eh? Él buscaba encontrarse a sí mismo, el poder comprender por qué el humano le gustaba hacer sufrir, le gustaba tener sufrimiento, le gustaba estar en un mundo de sufrimiento sin que se diera cuenta, porque en realidad logran justamente eso, logran conectar el gusto por el sufrimiento, es como una codependencia a la parte más tóxica entre seres humanos. Entonces un día se da cuenta que esto no es correcto y decide caminar solo. Decide caminar sin ninguno de estos monjes y entonces se da cuenta de lo siguiente, que necesitamos conectar con el estado de conciencia en todos nuestros ámbitos. Y entonces, después de que logra comprender, tocar el amor, la compasión, el silencio, la contemplación, observar lo que veía, observar cómo hablaba, sentir que escuchaba, observar
cómo actuaba, observar qué sentía y observar en sus procesos de esfuerzo y en sus procesos de meditación con qué conectaba, qué pasaba alrededor. Y entonces es ahí donde encontramos estos 8 pasos. Obviamente, mis amores, pasaron muchos años para que él pudiera encontrar estas 8 claves para que la humanidad, todos aquellos que estuvieran a su alrededor, en este caso, lo que podríamos decir sus alumnos, sus discípulos, todos aquellos que estaban muy atentos a sus enseñanzas, pues obviamente adquirieran ese conocimiento de primera mano de ese gran maestro. Y entonces encontró lo siguiente. El primer punto, observar o ver correctamente. ¿Qué significa esto? Observar y ver correctamente está relacionado a qué es lo que estás viendo en tu día a día. Si tú te dedicas a ver cosas que alteren tu proceso emocional, que alteren tu paz, tu tranquilidad, pues obviamente eso va a estar relacionado con los siguientes pasos, va a estar relacionado con lo demás. Entonces, ¿qué estás observando? ¿Qué te gusta observar? ¿Te gusta observar violencia? ¿Te gusta observar intranquilidad? ¿Te gusta observar peleas, discusiones? ¿Te gusta observar cómo, a lo mejor, cómo es que en este mundo de las redes sociales, cómo están discutiendo unos con los otros dentro de los videos? ¿Te gusta observar cosas que te traigan paz? ¿Te gusta observar cosas chistosas donde se utiliza el sarcasmo? ¿Sí? A lo mejor puede ser muy chistoso, pero se utiliza una energía de sarcasmo. ¿Te gusta observar a lo mejor situaciones que te dejen dolor, que te dejen tristeza? Es ahí donde se refiere este primer punto. Luego, el segundo punto son las intenciones. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué manera te estás relacionando con los demás a través de las intenciones? ¿Cómo es que tú te relacionas con todos los que están a tu alrededor y cómo te sientes con ellos? Es decir, por ejemplo, ¿qué intención tienes de que el día de hoy puedas ayudar a alguien? ¿Qué intención tienes de que el día de hoy puedas saludar y desearle un día lindo a alguien? ¿Qué intención tienes de que tú puedas ayudar a resolver una situación de alguna persona? ¿Qué intención tienes de que a lo mejor desees escuchar este conocimiento? Todo tiene una intención, todo, absolutamente todo tiene una intención. Lo importante de esa intención es que verifiques hacia qué energía se va esa intención. Hacia una energía que te contribuye, que te trae paz, que te trae tranquilidad, o hacia una intención donde estás generando a lo mejor negatividad, maldad, resentimiento, odio. Ese es un gran paso que hay que estar midiendo en nosotros mismos. Luego, el diálogo, el verbo, hablar. ¿Cómo hablamos? ¿De qué manera nos comunicamos con los demás? ¿Eres capaz de motivar a alguien, no importando si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, perdón? ¿O eres capaz de criticar y de juzgar? De decirle, no, ¿sabes qué? No puedes. Tú no puedes, ¿cómo crees? O en vez de decirle, claro, adelante, lo puedes hacer, tú lo estás logrando. ¿Qué capacidad tienes de que con tu verbo, de que con tu voz puedas lograr hacer sumar a alguien un elemento en su vida, no importando si la persona lo recibe con amor o no lo recibe? Tú estás haciendo ese granito de arena, tú estás cumpliendo con ese paso, ¿ok? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te comunicas contigo? ¿Te criticas? ¿Te enjuicias? ¿Te saboteas? ¿O te dices, ¿sabes qué? Hoy vas a lograr todo, absolutamente todo. Hoy tienes esa capacidad creadora de poderlo realizar absolutamente todo. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Cómo le hablas a los demás? ¿Cómo te comunicas? Y aquí tiene que ver no nada más el cómo me comunico, qué palabras utilizo. El verbo es uno de los elementos que cuesta mucho trabajo en el sendero corregirlo. ¿Por qué? Porque obviamente están las palabras altisonantes, obviamente están las palabras ofensivas, obviamente está todo aquello que va a distorsionar mi vida. Ok, está perfecto.
Si va a distorsionar tu vida, entonces te estás sumando y te está sumando esa persona que te está hablando y que te está alterando a través de su verbo. Ese es el punto de que tenemos que corregir. Y luego vienen las acciones. Digo, si después de la palabra viene la acción, imagínate cómo te estás comportando y qué estás viendo alrededor tuyo sobre las acciones de los demás. Son personas que llegan y te contribuyen con amor, con luz, son personas que te contribuyen con, a lo mejor con enojo, con una acción de arrebato, una acción de reclamo, de queja. ¿Cómo? La acción tiene mucho que ver en la parte de todo aquello que te va a sumar o te va a restar en tu vida. Entonces ahora pregúntate algo. ¿Cómo sumas hacia los demás a través de tus acciones? ¿Cuál es la energía que tú tienes hacia los demás? ¿Llegas y reclamas? ¿Llegas y te quejas? ¿Llegas y dices, oh, otra vez? O sea, ¿cómo es tu acción? ¿Cómo tomas tu energía en esta acción hacia ti mismo y hacia los demás? Y luego viene un paso muy importante que a veces no comprendemos: el sustento. El sustento a veces lo relacionamos con la parte del alimento, la parte que comemos, pero este gran maestro, el sustento lo refería, como otros grandes maestros también, el sustento lo refería a la parte espíritu, energía, yo interno. Recuerden que el maestro Siddhartha no buscaba creer en nada ni en nadie, buscaba conectarse internamente con él mismo. ¿Para qué? Pues para que lograra tener una conciencia diferente, para no lograr ni insultar, ni dañar, ni generar violencia hacia los demás. A veces cuando estamos en un despertar de conciencia nos damos cuenta que justamente estamos en este estado, en este modus vivendi, porque nos sentimos bien cómodos en esa zona de confort, de violencia, de intranquilidad, de incertidumbre. Pero solamente cuando necesitamos, requerimos sanar, entonces empezamos a darnos cuenta que algo está mal y que algo no me está contribuyendo. Entonces, he ahí justamente este punto. Este sustento se refiere a la comunicación contigo mismo, hacia adentro, hacia tu parte espiritual, hacia la conexión de tu alma y espíritu y tu esencia. Una conexión correcta con el sustento, con ese primer sustento, para que después puedas tener un sustento, obviamente, de alimentación. Pero el maestro Siddhartha buscaba que ese primer alimento que tú tuvieras fuera el sustento hacia ti, fuera el sustento elemental interno, que a veces nos cuesta trabajo, claro, porque no tengo tiempo, porque me da flojera, porque, ay, esas cosas de meditar, esas cosas de guardar silencio no son para mí. Bueno, pues si no son para ti, entonces no vas a encontrar esa conexión y esa transformación, porque la mayoría de los senderos está relacionado con eso, con el silencio, el guardar esa capacidad donde tú vas a encontrarte a ti mismo. Nos guste o no, es parte de un gran paso a la transformación. Y luego el esfuerzo. El siguiente paso, el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo en ese sendero del budismo? ¿Qué es esta parte que a lo mejor no nos permite comprender? Para todo, absolutamente para todo lo que tú hagas, requieres de un esfuerzo en tiempo, en energía, en materia, inclusive todo aquello que tú requieres proyectar, todos los proyectos que tú deseas que se materialicen, requieren un esfuerzo intelectual, emocional, en donde tu energía está dentro. Bueno, para que este cambio se genere, aquí viene justamente lo que el maestro Siddhartha Gautama se dio cuenta. Mientras en su primera fase de encontrarse a sí mismo, su esfuerzo lo llevó al dolor, lo llevó al maltrato emocional, físico, verbal inclusive, porque se enojaban sus compañeros y le decían, no te vayas, ¿cómo es posible? Quédate más tiempo aquí, de esta manera vamos a lograr esa iluminación. Él se dio cuenta que no era verdad. Bueno, pues ese esfuerzo
lo convirtió a otro esfuerzo totalmente diferente, que es la disciplina. La disciplina de todos los días de conectarse hacia él, no importando si los demás lo comprendían, no importando si los demás lo entendían, no importando si los demás lo aceptaban. ¿Te ha pasado esto? ¿Te sientes la oveja negra de la familia donde tú estás justamente tratando de encontrar una transformación plena? Pues este es tu esfuerzo. Este es tu esfuerzo de todos los días, levantarte y agradecer, dormirte y agradecer, dormirte y entrar en esta conexión contigo y decir gracias por este día, a ese creador, a esa luz, a lo que tú sientas que le tienes que agradecer, ¿sí? Ese es el esfuerzo. El esfuerzo radica en ir generando un estado de disciplina, ir generando un estado de cambio, un estado totalmente diferente a lo que hacen los demás, porque eso es lo que nos caracteriza a estas maravillosas ovejas negras. Nosotros no somos como los demás. Nosotros tenemos ese esfuerzo de todos los días estar en un acto de tranquilidad, de paz. Buscamos estar en esa sintonía, en esa vibración, en esa frecuencia. Y a veces les aburrimos a las personas, ¿a poco no? Ay, es que ¿por qué siempre eres tan positivo? Es que ¿por qué siempre eres tan positiva? O sea, ¿por qué siempre quieres arreglarlo todo con la paz, con el amor? Porque ese es el camino correcto. Porque por más que nos digan que la violencia nos va a hacer resolver una situación, definitivamente eso no es verdad. El amor, la paz, la tranquilidad, la plenitud nos lleva a esta conexión de esfuerzo. Pero para esto, déjame decirte algo, lo tenemos que hacer. Nada que yo te diga, nada que yo te diga, lo vas a comprobar a través de mí. Lo tienes que comprobar tú a través de tu esfuerzo, a través de este sustento, a través de estas palabras que te vas a decir, a través de estas intenciones y de la observación, de lo que estás escuchando, de lo que estás haciendo en tu día a día, porque esto es paso a paso, esto es como un solo por hoy, ¿ok? Y después viene el proceso de la meditación o de la concentración. ¿Cómo estás meditando? ¿Cómo acallas a esa mente? ¿Cómo logras? Uno de los elementos que el ser humano le ha costado muchísimo en este proceso del despertar de conciencia es callar la mente. ¿Por qué? Porque empezamos muy tranquilamente, nos levantamos un día maravilloso como hoy y decimos, hoy voy a meditar, hoy voy a guardar silencio. Entonces cierras tus ojos y de repente, híjole, creo que dejé el café calentándose, el agua calentándose, híjole, la lavadora, tengo que lavar, híjole, no, no, no. ¿Y a qué horas quedaron de venir por mí? Y ya abres los ojos, te desconectaste. ¿Cómo callar la mente? O sea, ¿cómo decirle, cállate, ardilla, cállate, por favor, deja de hablar, deja de estarme interrumpiendo? Con concentración, entrenamiento y esfuerzo. Este es el punto que el maestro Siddhartha Gautama les enseña justamente a todos sus alumnos, a todos sus discípulos y a todos aquellos que deseen seguir su enseñanza. Guarda silencio, enséñale a guardar silencio por periodos de tiempo, por periodos en donde tú vas logrando esta conexión con el silencio, con tu yo interno en silencio. Repito y vuelvo otra vez a decir, el maestro Siddhartha no buscaba en quién creer, no buscaba un Dios, buscaba una conexión interna. Y eso fue lo que lo lleva justamente a este estado de iluminación, a este estado que se le conoce en el budismo como nirvana. Obviamente, uno de estos elementos maravillosos es que a través de esta enseñanza logremos conectar con este nirvana. Dicen por ahí que para lograr este nirvana requerimos muchas horas de vuelo en la meditación. Les digo algo, que a través de todos estos 10 años maravillosos de enseñanza en este camino espiritual, a veces no requieres de tantas horas de meditación, requieres de conciencia, requieres de decisión, requieres de que decir, ¿sabes qué? Ya me cansé,
ya no soporto vivir en este estado de violencia, en este estado de venganza, en este estado de resentimiento. Ya me cansé de que me odien, de que estén resentidos conmigo. ¿No te ha pasado eso? Que llegas a un lugar y de repente las caras, porque ya llegaste, porque ya llegó, ¿por qué pasa esto? Porque hay una frecuencia, hay algo que se está rebotando, hay algo que me está diciendo que ellos no son los que están mal, soy yo quien estoy mal, soy yo quien tengo que transformar para poder tomar una transformación plena. Pues está aquí justamente donde esta concentración, esta meditación me va generando una transformación en qué y en dónde, en mi carácter, en mi personalidad y en mis estados internos emocionales. Si antes me consideraba una olla express donde me decían, pero no me podían decir mi alma porque el volcán se despertaba, ¿a poco no? No me podían decir qué linda estás porque, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿No te enojabas? O no te podían decir, oye, te pido por favor, o sea, me estás exigiendo, a mí me estás... Inmediatamente encontrabas el estado de protagonismo, el estado de victimismo. Basta, basta. Justamente eso es a lo que va este sendero. Deja de sentirte protagonista y victimista o victimismo de tus estados emocionales internos. Nadie está en contra tuya, nadie está en contra de nosotros. Somos nosotros mismos los que tenemos que aprender a reconocer que necesitamos un cambio, que requerimos un cambio. Y he aquí este paso. Y en el último paso, pues habla de la conciencia. ¿Cómo está mi conciencia? ¿De qué manera estoy conectando con mi conciencia interna y hacia los demás? Porque en este despertar y en este camino, en estos senderos, en este mundo donde la conciencia y la espiritualidad se juntan, se unen, obviamente viene un proceso importante. Sigo teniendo un estado de dualidad, sigo teniendo un estado donde de repente aquí soy linda y hermosa mientras medito, salgo de la meditación y ya le estoy tocando al carro de enfrente un titi titi. No, tengo que lograr comprender que tengo que ser coherente aquí y allá afuera. Eso es justamente lo que decía el maestro Gautama Siddhartha, el Buda. Tienes que aprender a ser coherente con lo que tú encuentras aquí. Esto que tú encuentras aquí, esta paz, esta plenitud, esta tranquilidad, eso lo tienes que llevar justamente hacia afuera. Eso lo tienes que llevar siempre hacia afuera. ¿Y por qué? Porque es lo que te va a corresponder posteriormente. Es lo que te va a llevar justamente a un nivel de correspondencia. Es lo que te va a llevar a un estado totalmente de causa y bendición, no de causa y maldición, que es justamente la ley de la causa y el efecto. El maestro Siddhartha comprendía perfectamente las 7 leyes universales y gracias a esas 7 leyes universales conecta con estos 8 pasos. Así que hoy te invito, checa cómo estás observando, observa cómo son tus intenciones, checa cómo estás hablando, cómo te estás hablando, cómo son tus acciones, cuál es tu primer sustento del día. Agradecer o conectar la televisión y ver las noticias y ver todo lo desagradable y todo el caos que hay allá afuera. ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Qué haces con tu esfuerzo? ¿Cómo es tu disciplina? ¿Cómo es tu día a día en esta transformación? Esfuérzate. Les voy a explicar este pequeño elemento en diagrama para que lo puedas comprender. Este eres tú cuando naces, este humano eres tú. Tu 99% de humanidad está aquí. Cuando tú vas despertando, este humano va conectando con la conciencia y con el espíritu y entonces va haciendo esto, esto. Y de repente este humano, pues se queda aquí. Este 99% empieza a tomar energía hacia este lado y entonces esta humanidad empieza a convertirse en conciencia y en espiritualidad. He aquí donde encontramos el despertar. ¿Cuánto porcentaje tienes ya en este despertar de conciencia, en este despertar espiritual? Cuando logres sentirte que ya estás aquí, abierto, entonces vas a sentir
Que este esfuerzo del que yo te hablo ya no te cuesta trabajo, ya no te cuesta trabajo levantarte y poner tus manos, agradecer o simplemente decir gracias, gracias por este día, gracias por este despertar, gracias por todo esto que está creado para mí, gracias por mi luz creadora que hoy me permito sentir para crear, para poder expandir mi luz. Gracias, gracias. Este es el punto importante de este esfuerzo. Y obviamente esta conciencia irá cambiando de estos 5 sentidos, de solamente ver, de solamente oír, de solamente probar, sentir lo primero que tenemos alrededor, lo que nos ofrece la humanidad, o me voy a lo sublime, la conciencia de la sublimidad, ¿sí? ¿Cómo estás observando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás escuchando? ¿Qué deseas escuchar? Aquí viene un signo de interrogación. ¿Qué deseas ver? ¿Qué deseas escuchar? ¿Qué deseas hablar? ¿Qué deseas pensar? ¿Qué deseas sentir? ¿Qué deseas actuar? He ahí este secreto. Así que, mis amores, espero que te haya gustado esta pequeña cápsula de este maravilloso momento de senderos. Si quieres volver a ver esta repetición, te invito a que te unas a mis redes sociales en la página Motivando el Espíritu Conscientemente en la plataforma de Facebook y que por supuesto le des clic aquí, súmate, dale like a la página, sígueme para que sigas recibiendo estos maravillosos conocimientos y por supuesto únete y suscríbete a esa casa de luz en la plataforma de YouTube donde vas a recibir cada semana algo que sume a la sabiduría de tu alma. Yo soy Alita Divino, me encantó estar con ustedes en este día. Les bendigo, les honro y les amo.